Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada quería agradecer a los organizadores haber organizado este foro y sé que estamos en esa última hora, la que ya se acerca la comida, la que se hace más pesada, pero han sido muy listos, han dejado lo mejor para el final, como se suele decir siempre y en este caso es cierto, porque es verdad que quienes están acompañándome, los tres ponentes que tenemos, son realmente excepcionales, conocen muchísimo la materia, son tres perfiles diferentes, pero al mismo tiempo que se complementan perfectamente para abordar ese reto del que vamos a hablar, que es la responsabilidad social, la economía común, que yo creo que ocurre un poco como con el sentido común, que por desgracia muchas veces es la menos común de las economías, y ante el reto del cambio climático, de la falta de agua, la sequía, necesitamos mucho sentido común, muchas buenas ideas y muchos perfiles diferentes que sepan abordar todo el problema en su totalidad. No me quiero enrollar, he dicho ya que estamos en la hora crítica, prometo ser muy rápida en las presentaciones, de hecho si tuviese que decir todo vuestro currículum me tiraría horas, así que si os parece bien, yo me gusta mucho el que sea debate ameno, que vosotros preguntéis, que ellos tomen la iniciativa y yo mantenerme lo más al margen posible, así que voy a hacer la presentación seguida de los tres y os animo a romper el fuego si alguno quiere ser el primero y si no, ahí sí que ya me lanzo yo. Bueno, a mi dicha tengo a José Carlos Díez, es el director del Foro de la Economía del Agua, es profesor, es investigador, es economista y sobre todo es una de las voces actualmente más valientes, en mi opinión, porque dice lo que piensa, pero es que más piensa lo que previamente ha investigado, analizado, se ha documentado. Y eso es muy importante ante un escenario que tenemos por delante que realmente no sabemos a dónde nos lleva. Acaba de decir el profesor, pues yo no sé si va a llover, si va a llover mucho, si va a llover poco. Hay que poner mucha cabeza y mucha sensatez. A su lado, Juan Costa, responsable mundial de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY, exministro, secretario de Estado, su perfil, que es un grandísimo conocedor por su experiencia en la Administración, y la Administración tiene mucho que decir y qué hacer, sobre todo qué hacer ante este reto de los cambios climáticos y tu opinión va a ser muy valorada. Y por último, Alfredo Aragüetes, que ya lo he dicho, lo mejor siempre para el final, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de ICADE y es un grandísimo conocedor de la economía mundial y ese es un reto de todo el planeta, porque el planeta solo hay uno, pero problemas por los que vemos hay muchos y a ver cómo lo podemos abordar. A partir de aquí, si alguno quiere ser el primero, si no, lanzo yo la pelota, lo que prefiráis. No he dicho una cosa, por favor, pasadme muchos papeles, muchas preguntas, que la clave de esto es... Va a empezar Juan, Juan, perfecto. luego Alfredo y luego yo un comentario, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a participar en este Foro del Agua. Creo que Ruth ha puesto las cosas en sus juntos términos, pero nos ha metido una presión adicional, porque no solamente es la peor hora antes del almuerzo, sino que además nos ha puesto la presión adicional de decir que lo mejor llegaba al final, ¿no? Y realmente yo creo que he tenido la oportunidad de seguir una parte de las ponencias de este foro y la verdad es que el contenido del foro es extraordinario y lo que me gustaría en primer lugar es felicitar a los organizadores por la iniciativa y desde luego por la calidad de todos los ponentes y las intervenciones tan interesantes que he tenido la oportunidad de ver a lo largo de esta mañana. A mí me gustaría hacer solo una reflexión de entrada para compartir una perspectiva adicional con todos ustedes, ¿no? Que es quizá la de una auditora y una consultora como EY, que se ha dedicado durante los últimos 100 años a medir el beneficio financiero y a intentar darle confianza al mercado en el sentido de decir que los datos que las empresas le comunican al mercado son datos ciertos, son datos veraces y reflejan la realidad de cuánto beneficio o cuáles son las pérdidas o cuál es el valor de la actividad económica de una empresa. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que tenemos unos retos que van muchísimo más allá en términos de darle confianza y hacer que los mercados financieros y el mercado de capitales funcionen de una manera óptima, que va mucho más allá de la información financiera. Y creo que una de las reflexiones que podemos hacer hoy, después de haber escuchado
muchas de las intervenciones que hemos escuchado esta mañana, es que si queremos conseguir que la comunidad internacional, que el conjunto de la comunidad empresarial, que las empresas sean una parte de la solución de todos los retos que desde el punto de vista económico, medioambiental o social vivimos en este momento, y uno en particular el del agua, yo creo que un principio básico es empezar a cambiar las reglas sobre cómo se calcula el beneficio. Si para calcular el beneficio solo tenemos en cuenta la información financiera, si solo tenemos en cuenta cuánto dinero gana una empresa o cuánto dinero gana un negocio, pero no explicamos cómo se gana, no explicamos qué consumos una empresa puede incurrir de bienes que pertenecen al conjunto de la sociedad global, a la comunidad internacional, como el medio ambiente, como la capacidad de absorción de CO2 de nuestra atmósfera, o como el ciclo hidrológico, de qué manera consumimos agua, protegemos el agua. Si no incorporamos esa variante, esa dimensión adicional al cálculo del beneficio de las empresas y no se tiene en cuenta cuánto medio ambiente se consume o cuántos recursos de la sociedad se consumen para calcular el beneficio, va a ser mucho más difícil que consigamos que el conjunto de las empresas puedan participar y puedan contribuir a hacer frente a algunos de estos retos que desde el punto de vista medioambiental tiene la economía global y tiene la sociedad global en su conjunto. Y creo que el agua es un ejemplo muy claro. Nosotros ahora estamos trabajando en nuevos modelos de reporte corporativo. Hace un momento me preguntaba una periodista de un medio de comunicación qué es lo que estaba haciendo EY para intentar contribuir a mejorar el funcionamiento de los mercados financieros, el funcionamiento de los mercados de capitales y que los inversores puedan tomar mejores decisiones de inversión. Porque a los inversores les preocupa, es decir, los inversores quieren saber cuál es la capacidad de una empresa para crear valor a largo plazo y quieren saber si una empresa que, por ejemplo, es muy dependiente o está muy expuesta al consumo de agua, porque consume de forma intensiva agua, quieren saber si esa empresa consume de forma intensiva agua, si puede consumir de forma intensiva por encima de sus pares en el sector, si otras empresas que se dedican a la misma actividad económica consumen menos agua o hacen lo mismo de una manera más eficiente, y por lo tanto si esa empresa que está más expuesta al consumo de agua puede estar amenazada por la regulación en el futuro y eso puede tener un impacto en el valor de la compañía. Y desde esa perspectiva, uno de los grandes retos del diálogo de las empresas con el mercado, de la comunicación de las empresas con el mercado, no solo de cuánto dinero se gana, que es lo que refleja la información financiera, sino también de cómo se gana dinero, exige que desarrollemos métricas que ayuden a las empresas a explicarle al mercado qué es relevante en términos de su capacidad para crear valor a largo plazo y cómo impacta la actividad de las empresas en términos de prosperidad social o prosperidad medioambiental. Y yo creo que esta es una tendencia que está aquí, que puede ser una tendencia que parezca nueva en muchos aspectos. No todas las empresas están haciendo esto, pero hay iniciativas a nivel internacional como el International Integrated Reporting Council, que se dedica al desarrollo de marcos que permiten a las empresas reportar su capacidad para crear valor a largo plazo, y también las buenas prácticas de las empresas. Y yo voy a acabar aquí con un ejemplo de lo que puede ser una empresa, por ejemplo, que gestiona el agua y cuáles son los indicadores que hoy estas empresas empiezan a reportarle al mercado. Pero no porque la regulación esté ahí y haya dicho o haya establecido que es necesario que se comunique y que se fijen unas reglas para calcular el beneficio diferentes de las que tenemos ahora. No porque la regulación esté diciendo que junto a el retorno financiero hay que calcular también cuál es el retorno social o el retorno medioambiental de la actividad de la empresa, sino porque el mercado lo está pidiendo. Y el mercado quiere, en el caso de una empresa de agua, saber cuál es su capacidad financiera para mejorar la red, quiere saber cuánto está invirtiendo en el desarrollo de soluciones tecnológicas,
quiere saber cuánto está invirtiendo en la protección del recurso y en la eliminación de fugas, quiere saber cuánto está invirtiendo en la reducción del consumo energético y, por lo tanto, de qué manera contribuye en términos de reducción de emisiones de CO2, quiere saber cuál es el indicador de satisfacción de sus consumidores y clientes, de las administraciones públicas, porque eso impacta en su licencia para operar, quiere tener otra información, ¿no? Y, por lo tanto, mi reflexión aquí, como complementaria y a las reflexiones que se han hecho, que sin duda estaban más centradas directamente en los retos del agua y en cuáles son las soluciones, mi reflexión aquí es que para que las empresas en su conjunto puedan contribuirnos a resolver los desafíos que tiene el agua y los desafíos que tiene la actividad económica a nivel global, es imprescindible más transparencia. Y creo que hoy, más que nunca, cuando vivimos en un mundo en el que los recursos medioambientales y sociales tienen más valor, son más escasos, cuando vivimos en una economía en la que el valor de los intangibles es mucho más importante, es necesario cambiar las reglas del juego y cambiar sobre todo las reglas del cálculo del beneficio. Si no sabemos cómo gana una empresa dinero y cómo retribuye a sus accionistas y de qué manera utiliza los recursos que nos pertenecen a todos, es muy difícil que podamos valorar el beneficio y el valor de esa empresa a largo plazo y que podamos exigirle responsabilidades al conjunto de los operadores. Solo una reflexión, como decía, para complementar un poco el resto de las aportaciones. Yo voy a, muy rápidamente, ¿yo qué pinto aquí? Primero, yo soy miembro del equipo de economistas del Foro de la Economía del Agua y no soy un experto en agua. Entonces, la razón por la que estoy aquí, que la explico siempre que me toca intervenir, es que soy una persona que sigue la evolución de la proyección internacional de las empresas españolas especializadas en inversiones y en concursos internacionales de agua. Bueno, voy a hacerlo muy rápidamente. Somos un país que normalmente nos damos excesiva caña. Parece como que casi todo el país fuera de un equipo, para los que no son españoles, ¿no? Luego se lo explicamos, es como si el país para muchas cosas fuera del Atlético de Madrid. Es decir, gente que sufre y sufre y sufre y hasta cuando gana encuentra que ha ganado de milagro porque metió un gol de casualidad. Bueno, pues hay que, de vez en cuando, de verdad, hay que sentirse modestamente orgulloso, ¿no? No un orgullo como para decir, ahora somos impresionantes, pero yo creo que hay una cosa que el país debería saber, y es que España se modernizó en términos internacionales, sus empresas se modernizaron en términos internacionales de una manera increíble desde la mitad de los años 90 hasta la crisis. Pero es que después de la crisis las empresas no han dejado de proyectarse hacia afuera. Entonces, fuimos un país que hicimos un recorrido muy rápido, ¿no? Ahora todo el mundo mira a los países asiáticos con razón, a China, a Corea del Sur, etcétera, etcétera, y es absolutamente cierto. Bueno, pues nosotros modestamente decidimos empezar a jugar en las ligas internacionales, en los mercados internacionales, en una época que fue desde la mitad de los 90 hasta la crisis, pero es que después de la crisis hemos intentado seguir jugando en eso. Es decir, la sociedad española, representada en sus empresas, ha hecho un enorme esfuerzo de seguir en los mercados externos en un momento en el que el mercado interno lo teníamos bastante cerrado. Y eso tiene un mérito enorme, porque es un mérito de la sociedad, es un mérito de las empresas, de los trabajadores, de todo el mundo, de toda la sociedad que está en este proceso. Hemos invertido en muchos sitios, ¿no? La imagen que todo el mundo puede tener es que las empresas españolas han invertido en América Latina, que es la línea roja. Sí, fuimos los grandes inversores en América Latina cuando nadie creía en América Latina, que eran los años 90, era una especie como de antipateras. Cuando todo el mundo salía de América Latina llegaban los españoles, todo el mundo preguntaba, ¿y a qué llegan las empresas españolas a América Latina cuando todo el mundo se va? Bueno, pues los empresarios españoles interpretaron en una buena clave que el resto del mundo no entendió, porque estaba la región muy sacudida por la deuda, y hicieron una apuesta internacional que resultó bastante exitosa. Con
con el capital construido reputacional en los mercados, pudieron apalancarse e iniciar una empresa que en ese momento era prácticamente imposible, ¿no? España, que tiene ahí los Pirineos, que bueno, son amables, pero nos han cortado mucha conexión con Europa, hacía muy difícil que desde Europa se nos miraba como diciendo, bueno, el salto a los Pirineos en términos empresariales nunca se dará. Bueno, la segunda ola es impresionante, ¿no? Y es que las empresas españolas cogieron carrerilla desde finales de los 90 y se proyectaron hacia la crisis en los grandes países europeos. Es impresionante, ¿no? Es decir, que haya empresas españolas en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Holanda, etcétera, 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 menos algunos países que lo ponen un poco difícil como Italia. En el resto de los países europeos hicimos una apuesta importante, las empresas hicieron una apuesta importante y salió bien. Y esa misma apuesta continúa en los años siguientes. De tal manera que, resumo muy rápidamente para que luego tengamos tiempo de debate, el que sea posible. Las empresas españolas han hecho una gran apuesta en Europa, en América Latina y han seguido después de la crisis en Estados Unidos y Canadá y en Oriente Medio fundamentalmente, Norte de África y Oriente Medio. Primera cosa importantísima, dentro de este grupo de empresas que salieron fuera, se proyectaron de una manera muy significativa todas las empresas especializadas en el ciclo integral del agua, en eficiencia, en regadíos, etcétera, etcétera, y en desalinización. Aproximadamente, dependiendo de los años, entre el 3 y el 4,5% de los flujos que se invirtieron fuera los invirtieron empresas especializadas en todas estas actividades que no repito. En esta parte del ciclo, en esta parte del ciclo postcrisis del 99 al 2016, hay una novedad. No hubo tanta oportunidad en los mercados internacionales de hacer inversiones porque muchos países se cerraron a las inversiones, pero se convocaron concursos. Y una cifra mágica que la aprendí de nuestro querido Gonzalo, que es que sabe de todo, no solamente del agua, sino de todo lo que relacionado con el mundo del agua, empresas, etcétera, etcétera, es que en este ciclo del 99 hasta el año pasado, de cada 4 concursos internacionales, 3 empresas estaban presentes en esos concursos internacionales en cualquiera de los elementos del ciclo integral, regadíos y desalinizadoras. Eso quiere decir que se da una paradoja curiosa. Hemos estado hablando toda la mañana de la sequía. Bueno, tenemos suficiente conocimiento como para poder ser aplicado, ya hemos visto todas las dificultades y todo lo que hay que hacer para poderlo aplicar internamente. Tenemos empresas y administraciones que ahora vamos a ver cuál es la complicación, que podrían hacerlo porque tenemos el know-how para poderlo hacer y sin embargo nos proyectamos hacia afuera de manera muy significativa y hacia adentro pues pasamos por estos momentos que, como hemos muy bien aprendido, es el reflejo de que no hemos hecho las cosas bien. No se llega a una sequía por lo que hemos dicho, no es una cuestión atmosférica, sino que es un problema de gestión. Vamos rápidamente, luego vuelvo sobre esto. Bueno, a mí este es Ferguson, lo conocéis muy bien seguramente, es un humorista gráfico del Financial Times. Este se lo hizo para un artículo que se publicó hace 3 semanas, era de Martin Wolf. El artículo se llamaba así, Democracia y Capitalismo, como su nombre indica. A mí me pareció espléndido, el chiste es espléndido y nos viene muy bien para el seminario. ¿Cuál es el problema? Que lo ha mencionado muy bien Juan Costa en este momento. Las dos partes de este matrimonio están amenazadas. O sea, esto, si hay algún argentino en la sala que no se ofenda, por favor, por mi afición al psicoanálisis, pero esto pasa como los matrimonios. A los matrimonios tienes que ir tú habiéndote querido un poco, en la otra parte habiéndose querido un poco, y luego tiene que haber un poco de amor entre los dos. Si no, la cosa no funciona. Bueno, pues aquí le pasa exactamente lo mismo. El capitalismo en este momento está súper amenazado, súper amenazado. Es posible que la gente que está en la parte de arriba del capitalismo no se entere. Está súper amenazado. No hay más que leer a Porter y a Kramer para no citar a nadie más sofisticado, en el artículo de la creación de valor compartido, donde el artículo empieza textualmente así: el capitalismo hoy está totalmente asediado, ¿no? Y viene a hacer la reflexión que recogen un poco la reflexión que también apuntaba Juan, y es que o las empresas incorporan a los estándares de eficiencia elementos de compromiso con el progreso social, o si falta esa pata del capitalismo, estamos perdidos.
Es decir, el capitalismo o aprende a cuidarse de sí mismo y a quererse a sí mismo o puede empezar a tener los días contados. No sabe por dónde le va a venir el desánimo, pero está totalmente rodeado. El día que tengas a los bárbaros dentro, le pasará como a la sequía. Ya es tarde, tienes a los bárbaros dentro. La otra parte del capitalismo, que es la que quiero poner aquí, es este gráfico que es súper conocido. Pero claro, pues si a uno le invitan a un seminario como este, tiene que introducir un elemento de innovación. Pues si no, la cosa no va bien. Este es el famoso gráfico del elefante. Lo que pasa es que el elefante yo creo que es el de Branko Milanovic, ¿no? El economista del Banco Mundial. Yo le he rebautizado como el del mamut. ¿Por qué es el del mamut? Pues porque los deciles de las familias de los países en desarrollo, desde los más pobres a los más avanzados, en 20 años aumentaron mucho su renta, pero los deciles de las familias que ya estábamos en economías avanzadas y que nos creíamos de clase media y que la clase media era prácticamente un nivel conquistado, una vez que perteneces a la clase media solamente puedes mejorar. Hemos descubierto que no, una vez que perteneces a la clase media puedes caer. Hay una parte de la caída fuerte que tiene que ver con la gente que se incorporó a este proceso proveniente de la antigua Unión Soviética y que hoy es Rusia, etcétera. Pero hay una parte importantísima de gente de la clase media de los países avanzados que ayudaría a explicar, imagino yo, no siendo yo un cientista político nada más que aficionado, lo que pasa en Estados Unidos con Trump, Brexit, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no tiene que ver con Cataluña, esto es un pequeño paréntesis, pero no tiene que ver con Cataluña. Entonces, hay una desafección con el capitalismo que tiene que ver con grupos sociales que ya habían conquistado un determinado nivel de renta y que, por otra parte, observan que las élites, por eso es un momento también de rebelión contra las élites, que las élites mundiales, en este final de aquí, que es el 5% de la gente de renta más alta, están desde los grupos de renta más alta de Sudáfrica, de Brasil, de Nigeria, de México, de Estados Unidos, de los países asiáticos, etcétera, etcétera. Esta distribución de la renta es el otro pilar que el capitalismo tiene que cuidar. Es decir, o el capitalismo cuida distribución de renta, la amenaza que siente en los sectores sociales que creen que tienen derecho a mantener una pequeña o una mínima, pero una cierta prosperidad, y al mismo tiempo que hacen eso, las empresas se dan cuenta que tienen que seguir en la senda de la creación de valor compartido, porque si la sociedad no les percibe nada más que como buscadoras de beneficio exclusivamente, eso no va a prosperar, el capitalismo tiene un problema. Pero otro tema del que se habla poco es de la democracia. Y este matrimonio es un matrimonio reciente. No nos podemos pensar históricamente que la democracia y el capitalismo lo hemos disfrutado a la humanidad durante muchos años. Este es un matrimonio muy reciente y la democracia nos va a pasar lo mismo. La democracia o la cuidamos, cuidarla significa que identificamos elementos del bien común, ¿no? Por eso pongo arriba amor y bien común. Si no identificas elementos que políticamente orientan hacia el bien común, difícilmente vamos a ser capaces de sostener la democracia y la democracia va a estar amenazada. ¿Yo qué pienso? Pienso que este matrimonio va a funcionar si realmente hay una preocupación de toda la sociedad, y me refiero también específicamente a la gente más especializada, como hemos visto hoy, pero sin prescindir de los políticos conscientes y responsables de la responsabilidad que tienen entre manos. Ese matrimonio funciona si realmente empezamos a fijarnos en el bien común. Si cada uno va por su lado, este Just Married no va a pasar de la próxima curva. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Perdonad que corte un poco las exposiciones, pero justo acaba de llegar una pregunta para Alfredo antes de terminar tu exposición y pasar el turno a José Carlos. Dentro de todo este análisis económico me preguntan ¿cómo se soluciona el déficit económico del sector del agua? En esa foto de cómo estamos actual, ¿cómo se puede arreglar desde un punto de vista económico? Eso tiene que subir Gonzalo, José Carlos o alguien de los paneles anteriores. Alfredo, ¿a quién quieres dirigirte? A Alfredo no se sabe la respuesta a esa pregunta. Perfecto, pues José Carlos. Bueno, ya tienes unos tributos y una serie de ingresos asignados y una serie de gastos que tienes por asignar, ¿no? Lo que estamos viendo en bastantes administraciones
es que parte de esos tributos no se están usando para el agua, ¿no? Y se están usando para otros usos, que evidentemente que la crisis es muy dura y hay otra serie de necesidades, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el precio de muchas administraciones, ¿no? Y hemos visto aquí el caso de San Francisco, no cubre, y lo ha dicho Hahnemann también, ¿no? Uno de los problemas y de los issues y de los retos al final es cómo el precio cubre también la depreciación del capital, ¿no? Lo que hemos visto durante esta crisis es que la inversión física, principalmente en ayuntamientos o bien directamente con empresas públicas o público-privadas o participaciones privadas, la inversión física en lo que es la infraestructura, el hormigón, la maquinaria y todo lo que es el equipamiento para la depuración y la gestión del agua ha caído un 60%, 60%. Pero es que la inversión tecnológica, la innovación, que es la que nos va a sacar del reto, ¿no? Donde de verdad el ser humano aporta y, ¿no? Donde los economistas decimos que aumenta el progreso humano, es en el residuo de la innovación ha caído un 80% desde 2011, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que centrarnos, ¿no? Y poner un poco de orden ahí. Iba a hacer una introducción, pero bueno, si me dejas ya engancho con la introducción, ¿no? Nosotros cuando, me acuerdo el primer consejo de asesor del foro que montamos en la Universidad de Alcalá, tenemos la suerte, los de Alcalá, que es una ciudad milenaria, que hacemos cosas donde los monjes pensaban, ¿no? Entonces, ¿no? Pues nos reunimos en edificios de hace 400 años, ¿no? O se escuchan los pajaritos, ¿no? Y cuando empezamos a definir de qué íbamos a hablar y qué contenido íbamos a hacer en el foro, me acuerdo que Carlos Mario Gómez, ¿no? Dijo en el primer consejo, dijo, bueno, dice, España ha tenido mucha suerte en esta crisis porque no ha habido una sequía, ¿no? Bueno, pues estaba empezando la sequía, ¿no? Entonces, evidentemente, todavía no tenemos técnicas de predicción de sequías, ¿no? No sabemos ni cuándo se producen, ni cuál es su duración, ni qué intensidad tienen, ¿no? Pero sí sabemos, como se ha dicho esta mañana, que el cambio climático calienta la temperatura del planeta, que evapora más rápido el agua, que el agua es, sobre todo el agua el agua de uso humano es un bien más escaso y que las sequías, como ha dicho Gonzalo, van a ser más recurrentes y de mayor intensidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros en ese consejo ya fijamos un poco los objetivos de este foro, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo centramos, ¿no? Uno de los problemas que según el World Economic Forum, ¿no? Los grandes foros internacionales, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, que es el agua, que ha sido siempre, pero ahora en una presión demográfica y una presión de demanda muy fuerte, ¿no? Porque claro, esto del mamut está muy bien, suena muy de cachondeo, ¿no? Pero todos los de la parte de la chepa del mamut han aumentado su consumo de agua, porque, ¿no? O sea, le gusta el agua, le gusta montar piscinas, le gusta bañarse más, le gusta tener más uso del agua, entonces la presión humana, ¿no? Y de demanda sobre el agua a nivel mundial ha sido mayor, ¿no? Y la oferta cada vez es más escasa por el propio ciclo hídrico de la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese escenario nosotros dijimos que esto tenía que ser un tema de debate y ese fue el foro, ¿no? Nos preocupaba que se hablaba muy poco de agua, se sigue hablando poco, pero menos porque hemos aportado y yo creo que se ha animado más gente y vemos más temas de agua por ahí, lo cual estamos muy contentos. Y hablábamos muy poco y mal, ¿no? El único debate que había en el agua en España era la remunicipalización, que es igual de posverdad que Donald Trump, ¿no? Porque el servicio ya era municipal. Entonces, claro, no puedes remunicipalizar algo que ya era municipalizar, ¿no? Entonces, de lo que se hablaba era de renacionalización del agua, ¿no? Y claro, nosotros que venimos del mundo del consenso de Washington, empezamos a estudiar en aquella época, ¿no? Entonces, hacer actuaciones públicas, como ha pedido aquí Hahnemann hoy, o como ha venido la gerente de la empresa pública de San Francisco, ¿no? Era de izquierdas, ¿no? O sea, la derecha no podía hacer actuaciones públicas, es absurdo porque, ¿no? El gobernador Schwarzenegger es del Partido Republicano y ha hecho actuaciones públicas, ¿no? Y entonces ahora hacer actuaciones público-privadas en España, ¿no? es de derechas, ¿no? Entonces la izquierda no puede hacer participaciones público-privadas. Bueno, es absurdo, ¿no? O sea, aquí lo que hay es un reto, ¿no? Y lo que puedes poner, evidentemente, en tus programas políticos es si lo incorporas o no en el programa, qué importancia le das, dónde lo pones en el rango, eso sí, ¿no? Pero vamos, que digan que la participación público-privada es de derechas, ¿no? Voy a poner un caso concreto, ¿no? Que este sí tiene que ver con Cataluña, Alfredo, ¿no? Claro, en Cataluña estábamos preocupados antes de lo de Cataluña de este último mes, ¿no? Estuvimos en Barcelona en el último foro y ya había preocupación
preocupación, ahora estamos más preocupados porque dedicamos más tiempo a cosas que nos desvían de los retos, de verdad, de los problemas del agua, de la desigualdad que ha puesto Alfredo, ¿no? De la responsabilidad social, estos retos que de verdad nos van a mejorar la vida, bueno, nos dedicamos, ¿no? Como me dijo mi niña el otro día de 10 años, ¿no? Y vino a casa y me dijo, papá, ¿qué ha dicho Puigdemont? Y yo, pues claro, ya, ¿no? O sea, la niña tendrá que estar estudiando las matemáticas, ¿no? El inglés y las cosas que le van a hacer progreso en la vida, ¿no? Nadie se acordará de Puigdemont dentro de 20 años, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, que estamos un poco despistados, ¿no? Pero, y estuvimos allí y lo vivimos, en Cataluña se está produciendo otra cosa, ¿no? Que es la vuelta de la CIA, del anarquismo y de la República Bolivariana, o sea, la República Popular, ¿no? Estamos viendo un resurgir revolucionario, ¿no? Entonces, claro, se han venido arriba, entonces, ¿no? Estamos en un país, como ha dicho Gonzalo, ¿no? Con un poquito de deuda pública, ¿no? Se nos ha olvidado porque como Mario Draghi nos compra la deuda pública, que no la compra Mario Draghi, la compra un amigo mío que fue mi jefe, ¿no? Y está en el Banco de España, pero bueno, el mandato se lo da Draghi, ¿no? Entonces, se nos ha olvidado, pero tenemos un 100% de deuda pública, ¿no? Y hay que pagarla. Yo sé que, ¿no? Yo se lo digo a mi niña, tiene 10 años, no me hace caso y está con el Puigdemont, pero el Puigdemont no va a pagar la deuda pública, nosotros sí. O sea, lo suyo le tocará, ¿no? Si tiene dinero, a ver cómo le dejan, ¿no? Pero evidentemente y dos, ¿no? Tú tienes una limitación en un país infrainvertido en agua que tiene que afrontar retos, como han dicho en los ODS, Naciones Unidas, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, hemos visto el caso de California en lo que están, ¿no? El otro día estuvo una misión del estado de Florida que tienen un pequeño problema con el agua porque, ¿no? Aparte de todo el estrés hídrico y tal, se les va a inundar la ciudad. Entonces, no tienen los edificios preparados, no tienen, o sea, un pequeño problema, ¿no? El estado de Florida ha destinado 13.500 millones de dólares a inversión en agua, ¿no? Y ya van retrasados. El gobernador del estado de Florida es republicano y se ha enfrentado con Donald Trump, ¿no? Y están buscando participación público-privada porque con el dinero público y con los recursos públicos no dan ni siquiera para atender la sequía, que tienen que subir los cánones. Entonces, tiene que entrar inversión privada. Este es el mensaje de Naciones Unidas, ¿no? Nosotros estamos desviando el debate, ¿no? A un debate absurdo, ¿no? Donde le vas a generar problemas no solo a los ciudadanos catalanes de hoy, sino a los que están por venir. O sea, hay gente que no están haciendo, que puede tener problemas por decisiones que estamos teniendo hoy. Y hay gente que estuvo, ¿no? Y que hizo una gran gestión del agua, por ejemplo, y para centrar un poco la atención, y ya me centro un poco en lo de la responsabilidad social corporativa, pero yo creo que este tema es importante y hay que tratarlo, ¿no? Hacer participación público-privada es de derechas, ¿no? Ese es el mensaje que está mandando, por ejemplo, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ¿sabes? No estamos hablando de unos locos que salen a la calle, no, estamos hablando de la alcaldesa de la segunda ciudad de España, ¿no? Ese modelo que ella dice que es de derechas es el modelo que puso Fidel Castro en la ciudad de La Habana. Vamos a centrarnos un poco, ¿no? O sea, ¿Fidel Castro es de derechas? O sea, se le podrá acusar de otras cosas, pero no de ser de derechas, ¿no? Entonces, ¿no? Si nos ponemos en contra de los retos que nos está planteando Naciones Unidas y nos salimos de los ODS, ¿no? Parte de la izquierda española se va a situar en el mismo sitio en las cumbres del clima y en el reto del cambio climático que con Donald Trump. Pues algo están haciendo mal, ¿no? O sea, porque no tiene nada que ver Ada Colau con Donald Trump, pero al final los dos están haciendo cosas que pueden poner en riesgo que cumplamos el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y de los retos de, ¿no? Pero bueno, ya me he calentado que no tenía que, ¿no? Venía yo a hablar a esto, pero bueno, ya que me han preguntado, ¿no? Pero aparte de que el foro, y coincido que ha sido un gran foro, ¿no? Y hemos hecho unos cuantos, pero este ha estado especialmente bien, ¿no? Con todas las aportaciones. Yo tenía mucha ilusión por esta mesa, no tanto porque que no era el caso, porque ¿no? Sí, yo creo que primero por los dos participantes y segundo, yo creo que este tema es muy importante, especialmente en un país como España, ¿no? Ha estado en la OCDE. La OCDE está muy enfocado en la gobernanza, pero en la gobernanza macro, ¿no? De lo que es la gestión de las instituciones. España tiene un grave problema de gobernanza micro. Las empresas no están bien gestionadas.
Por suerte estamos mejorando en eso y lo ha puesto Alfredo, ¿no? O sea, las que están ahí ya sí tienen buena gobernanza, porque si no, ¿no? Estas están jugando la NBA y las grandes ligas, entonces si no habrían muerto, ¿eh? Tú no puedes ir a jugar las grandes ligas sin una buena gobernanza, ¿no? Y estamos viendo que hay empresas bien gestionadas, que empiezan a gestionar esto bien, que empiezan a contratar a EY para que les haga este tipo de valoraciones, que empiezan a gestionar bien los recursos humanos, gestionan bien el talento, gestionan bien, ¿no? La logística, bueno, otra serie de cosas, ¿no? España tiene una estructura empresarial muy pequeña, con un exceso de peso de empresas de menos de 10 trabajadores. Y ahí tenemos muy mala gobernanza, muy malos niveles de productividad, todos los indicadores comparados, ¿no? Muy mala calidad del empresariado, con muy poca formación, con muy poca visión global, ¿no? No saben inglés, no leen lo que está pasando en otros sitios, no pueden afrontar un proceso de internacionalización y cuando salen fracasan, normalmente, ¿no? No entran en dinámicas de innovación porque tampoco tienen esa necesidad y esa inquietud, ¿no? Este modelo de Naciones Unidas que nosotros defendemos y que somos unos creyentes, ¿no? Como dice él, orgullosos, ¿no? Igual que el de la pontificia, este modelo no puede funcionar sin responsabilidad social corporativa de las empresas. O sea, lo que ha dicho Alfredo es una condición necesaria del modelo. Si no, esto no va a funcionar, ¿no? Por tanto, ¿no? Igual que criticamos a Ada Colau y a los renacionalizadores y a los estatalistas, ¿no? Y a los del consenso de Washington del otro lado, las empresas tienen que tomar una posición aquí, ¿no? Y yo creo que los dos ponentes que hemos invitado aportan muchísimo, ¿no? Muchísimo. Que Alfredo venga aquí y nos cuente esto, que ha estado muy bien, y además lo hace divertido y nos pone el dibujo, está muy bien, pero yo he sido profesor en ICADE, he estado 2 años en ICADE, eso se lo cuentan a los chavales en las clases, y esos chavales son los que luego van a ir a las empresas y van a contratar a EY y van a entender que esto es un reto, porque ellos forman, es una de las principales escuelas de negocios de España y forman a los grandes líderes y hay mucha gente de ICADE en muchos sitios de responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Queríamos que estuvieran aquí porque de verdad no es que lo hagan, es que se lo creen. Es que está dentro del ADN de la universidad transmitir esa visión, ¿no? Y eso ayuda desde el inicio a formarlo, ¿no? Y luego Juan, que lo ha contado muy bien, y que, ¿no? Yo lo he vivido desde dentro, ¿no? Me han enseñado lo que hacen, me invitaron a los foros. Cuando yo empecé en esto de la economía, ¿no? Le dieron el premio Nobel a Ronald Coase, ¿no? Entonces, esto era una ciencia que le había dedicado, bueno, es una ciencia muy joven, sobre todo la macroeconomía y la economía ambiental, y le habíamos dedicado muy poco tiempo a esto de la economía ambiental, ¿no? Muy poco tiempo de investigación. Cuando le dieron el Nobel a Ronald Coase, ¿no? Se empezó a hablar de una palabra que prácticamente era desconocida, que era la externalidad, ¿no? Tú no resuelves el problema ambiental porque las empresas no incorporan los costes de contaminación y los costes de no reciclaje del agua y todo, la externalidad que generan al bien común no la incorporan en sus cuentas de resultados, ¿no? Lo que está haciendo Juan Costa y su equipo y EY es eso, es incorporar la externalidad dentro de las cuentas de resultados, con 2 visiones, ¿no? Una, por supuesto, la puramente contable, ¿no? Que eso ya lo hacían, ¿no? Sí, pero ellos hacen una cosa más, ¿no? Que es poner en valor la acción ambiental. Entonces, cuando tú pones en valor, lo metes en tu memoria, se lo mandas a Wall Street, ¿no? Y los analistas financieros incorporan esas variables cuantificadas, ¿no? De cuánto vale la acción ambiental de la compañía, eso puede mejorar su cotización en bolsa. Y en el momento que el CEO, el comité de dirección, ¿no? Y los que toman decisiones en las compañías entienden, ¿no? Que una acción de sostenibilidad puede generar valor para la imagen o para cualquier tipo de valor que esté generando en la compañía, que EY lo cuantifica en dólares, ¿no? Y lo pone en dólares. Y que en cuanto lo presentan en los resultados, ¿no? La acción sube un 2%, ¿no? Y los inversores financieros dicen, ha subido un 2% por esa acción que están haciendo de eso. Bueno, ya está. El incentivo es directo, o sea, tú sabes que si haces esa acción mejoras el valor de tu compañía, ¿no? Y eso es o sea, las dos cosas, ¿no? La educación y la formación, que es clave, y la incorporación de la externalidad se está haciendo aquí. Yo creo que, ¿no? Y él está viajando por el mundo y, ¿no? Tenemos países
de los que todavía tenemos que aprender, porque estamos en un nivel de desarrollo, hemos avanzado mucho y somos un país, como dice Alfredo, que esto se nos da bien, ¿sabes? Otras cosas no, pero el desarrollo económico se nos da bien, ¿no? Y somos el quinto país del mundo que más empleo ha creado desde 1986 y el segundo país de Europa que más empleo ha creado, ¿sabes? Desde que entramos en Europa nos hicimos gente de orden, cumplíamos las leyes, ¿no? Salvo Cataluña, que haya ahora unos un poco despistados, ¿no? Pero, o sea, esto de la seguridad jurídica, de tener garantías, de que, ¿no? De que vengan los inversores y no les renacionalicemos, estas cosas que llevamos 40 años haciendo, somos el segundo país de Europa que más empleo ha creado y el quinto país del mundo. ¿Qué nos falta ahora? Pues dar este paso último de la innovación, de los valores, de la responsabilidad social corporativa, de la mejora de la gobernanza, donde tenemos mucho que aprender, ¿no? ¿Qué nos puede aportar a nosotros el reto del cambio climático? Y es otro mensaje que lanza el foro y que queremos que la sociedad comparta, ¿no? Y lo hacemos compartido con la sociedad. Para nosotros el cambio climático no es un problema, ¿eh? Por supuesto que hay un problema y que genera problemas. Para nosotros es una oportunidad en clave de economía del agua, porque puede ser uno de nuestras grandes apuestas en política industrial y política tecnológica. Nosotros tenemos ya el conocimiento, tenemos la tecnología, tenemos el know-how de gestión, sabemos hacerlo, ¿no? Los de Florida han venido a España, ¿no? A buscar nuestra tecnología, ¿no? Y los de Barcelona quieren echar nuestra tecnología fuera, ¿sabes? Entonces, esto es pura termodinámica, ¿sabes? La naturaleza tiende al caos y el ser humano tiende al orden, ¿no? Entonces, nosotros, poniendo un poquito de orden en este mundo, podemos aumentar esas inversiones y esas empresas, crear empleos, crear buenos empleos con buenos salarios. Este es un sector que paga un salario medio el doble del salario medio de la economía española. O sea, estamos hablando de un sector con trabajo cualificado, por supuesto los de ingeniería y los técnicos, pero incluso los operarios son operarios altamente especializados, que están bien pagados y que tienen unas buenas condiciones de vida y que además de gestionar un recurso público y dar de beber y de que la gente tenga agua, pues viven bien, ¿no? Y yo creo que eso es un poco, ¿no?, lo que deberíamos buscar desde este lado empresarial, ¿no? Buscar un mayor compromiso, como dice Alfredo, de las empresas, ¿no? Para ayudar que no desviemos la atención en debates que nos va a llevar a vivir peor, ¿no? Que es un poco lo que luchamos en el foro, ¿no? Vale. Perdón por el rollo, ¿eh? No, está muy bien. Muchísimas gracias. Tengo muchas preguntas. Tenemos como unos 15 minutos, si no me equivoco. Así que voy a ir rápido y os animo a todos, algunas vienen con nombre, pero os animo a todos a responder las que queráis. Esta viene para Juan. ¿Qué importancia tiene para una empresa la creación de valor en torno al cambio climático? Actualmente, ¿cómo están considerando esta variable? Vosotros que estáis en contacto directo. Las empresas. Bueno, yo creo que las empresas de manera creciente tienen en cuenta cuál es el impacto del calentamiento global en su actividad económica y en su potencial de creación de valor a largo plazo y sobre todo también de qué manera pueden contribuir a mitigar el problema del calentamiento global. Es decir, probablemente hay más liderazgo hoy en el sector privado y en la comunidad empresarial sobre los retos, los problemas, las implicaciones que tiene para la economía global un fenómeno y un drama como el cambio climático, que en ocasiones en el sector público y en el liderazgo que desde el punto de vista de la regulación y de las decisiones políticas se tiene que seguir, ¿no? Es decir, yo creo que eso hoy está en casi todas las mesas y quizá el problema, y vuelvo otra vez a lo que decía al principio, aparte de darle las gracias a José Carlos, porque me lo voy a llevar a la próxima demostración ante clientes que tenga, yo creo que es imposible explicar mejor qué es lo que hacemos en EY, pero creo que claramente tenemos que ayudar a las empresas a comunicarle al mercado qué es lo que hacen y qué es lo que hacen para enfrentarse a ese reto y para mitigar o reducir el impacto que puede tener la actividad económica en términos de creación de emisiones de CO2 y de calentamiento global. Pero, insisto, hoy, a nivel global, probablemente es el sector empresarial el que ha demostrado un mayor compromiso con el problema y el que le ha pedido además a los dirigentes políticos y a los gobiernos que tomen medidas, que están dispuestos a asumir el reto de aplicar esas medidas y de construir una economía en la que una externalidad como las emisiones de CO2 forme parte de las reglas del juego, porque
si no le damos un valor al capital ecológico, si no hacemos que las empresas valoren el capital ecológico que consumen, que crean o que destruyen, bueno, pues estamos dejando fuera de la ecuación algo que es básico para garantizar la estabilidad macroeconómica a nivel global y para también aumentar el potencial de crecimiento de la actividad económica y de la economía a nivel global. Tenemos que elegir entre un modelo en el que el medio ambiente y la economía están en conflicto, a un modelo, como decía Alfredo, en el que el medio ambiente y la economía son socios y, por lo tanto, se alían y se respaldan mutuamente para construir un modelo de desarrollo económico más sostenible y más estable en el tiempo. Lo que has comentado, bueno, ¿alguno queréis añadir algo, perdón? No, porque como vamos muy justitos de tiempo, vamos a... Pero lo importante es lo que digáis vosotros, o sea, que no se quede nada. Lo que has comentado de ese liderazgo que están teniendo un poco las empresas, aquí una pregunta que yo tengo que decir que está hecha con un pelín de mala leche, pero muy acertada. ¿Se puede pedir a las empresas que inviertan y actúen con intensidad, siguiendo criterios de responsabilidad social corporativa, cuando después las administraciones públicas licitan y adjudican siguiendo casi exclusivamente criterios económicos y casi en modalidad de subasta? ¿Cómo rompemos esa brecha? Primero, si compartís la opinión de... Sobre todo, claro, cuando tú montas la subasta en donde la variable que va a determinar la victoria, ¿no?, es el precio, y montas una subasta de precio a la baja, te estás cargando todo esto que acabamos de decir, porque si tú pones un precio muy bajo, y lo ha explicado el profesor Hahnemann, no cubres ni siquiera la depreciación del capital, entonces la empresa que haga la concesión no tiene incentivos a hacer la inversión y no vamos a cumplir con el reto del cambio climático, ¿no? Por lo tanto, igual que las empresas tienen que incorporar la externalidad, ¿no?, en sus memorias, las administraciones públicas tienen que incorporar la externalidad en su ley de contratos y en el diseño de sus subastas, ¿no? Si no, bueno, lo que, como ha dicho Gonzalo, tú estás diseñando incentivos para hacerlo mal, ¿no? Y como nos decía el clásico, los incentivos los carga el demonio, ¿eh? O sea, como estén bien diseñados, lo harán mal, claro, evidentemente, ¿no? Alfredo, que te veas sintiendo. Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. No, pero es cierto, es decir, si tú convocas concursos para adjudicar, y es muy frecuente, y todos los elementos de sostenibilidad no los tienes en cuenta, pues lo pones como un adorno, pues en realidad te estás cargando el compromiso de la sociedad desde la administración. Cuando hablamos del cuidado de la democracia, no hablamos del cuidado de votar, no votar, etcétera, etcétera. Hay que cuidar el comportamiento de las instituciones, de los responsables de las instituciones, el cómo se hacen los pliegos de los concursos y el valor que se da a cada una de las partes es responsabilidad de los gestores públicos. Eso, el tema de la sostenibilidad no es algo que los otros tienen que hacer, lo tiene que hacer cada uno en su negocio, ¿no? Sí. Como ha dicho muy bien el gerente de la Universidad de Alcalá, dice, yo soy gerente de la Universidad de Alcalá, Rubén, ¿no? Dice, pero es que además de eso tengo incorporada en mi vida como gerente la sostenibilidad. Si yo, que soy profesor y en este momento decano, tampoco lo tengo incorporado, pues los alumnos verán que soy un mal predicador, porque una cosa es predicar y otra cosa es vender trigo. Dice, este profesor será muy bueno diciendo lo que dice, pero en realidad no practica nada. Pues yo creo que lo que tenemos que, creo yo, es que el ciudadano tiene que ser consciente de que lo es. Es que tiene que ser consciente de que lo es. Y si lo eres, tienes que practicar tu ciudadanía conscientemente, ¿no? No decir que fulano tiene que hacer, mengano debería, las empresas tienen, bueno, y usted dentro tiene que participar para que eso suceda, ¿no? Vuelvo a citar a Gonzalo. En todos estos procesos necesitamos a todos los agentes, con responsabilidad, y eso hace que las cosas funcionen. Las sociedades son sostenibles porque la sociedad lo asume como un valor y lo defiende, y así caminaremos a todo, ¿no? A cuidar los bosques, que es un compromiso, que hay muchas empresas que están financiando actividades con ONGs y no como en términos de creación de valor, de valor compartido, es decir, no en términos de que financia la ONG para que desarrolle bosques en zonas que se pueden desarrollar bosques, sino que lo hago con una ONG y casi monto una empresa con la ONG y doy empleo a gente especializada, a ingenieros de montes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso que ahora nos puede resultar anecdótico, se practica cada vez más porque los que lo practican se lo creen. No lo hacen como un adorno, ¿no? Como a lo mejor empezó inicialmente la responsabilidad social
de la empresa, ¿no? Yo Es creo eso que que cada vez comentas es enlaza- algo que hay que asumir. Es que eso que comentas enlaza un poco con la siguiente pregunta. Preguntaba una persona, ¿cómo pueden las empresas fomentar la participación de la sociedad civil en los procesos ligados a la gobernanza y gestión del agua? Pero claro, también habéis dicho que la propia sociedad civil tiene que ser activa. Os hablo de tu hija, yo aprovecho de hablar de los míos. Yo en casa tengo a la Gota Carlota, al Capitán Verdeman. Sí que está habiendo también un movimiento civil, o es todavía insuficiente. Se requiere el siempre recurrente plan nacional de no sé qué. Yo creo que hoy el cambio lo está promoviendo en general la sociedad civil. Es decir, yo creo que la sociedad civil se mueve mucho más rápido. Creo que muchas de las empresas son más sensibles porque sus clientes, los consumidores, sus propios trabajadores, una parte de los agentes económicos o los suministradores que trabajan con ellas, están pidiéndoles unos comportamientos, están pidiéndoles unas prácticas, están pidiéndoles una responsabilidad que va más allá, a lo mejor, de apoyar iniciativas o programas concretos, sino una responsabilidad en términos de cómo se crea valor con la sociedad, cuál es el propósito de la empresa, cuál es el propósito de esa actividad económica, llegar un poco más lejos, ¿no? Y me gustaría enlazar esto un poco con la pregunta anterior que has hecho, porque querría hacer una reflexión adicional. No solo en ocasiones el sector público no tiene en cuenta otros criterios a lo largo de tomar decisiones, sino en general, mi experiencia personal es que en el sector público no tenemos marcos adecuados para medir el impacto real de las decisiones políticas que tomamos. Es decir, tomas una decisión política y deberíamos tener modelos de medición y marcos de medición y sistemas de medición de cuál es el impacto real de esa decisión política para poder tomar la decisión de una manera correcta. Y esto no solamente le afecta a los gobiernos, afecta a los parlamentos, a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, a los propios ayuntamientos. Es decir, hay que incorporar otras variables a la hora de medir cuál es el impacto real de una iniciativa política. En términos de gasto público, por supuesto, pero también en términos de prosperidad social, porque si no se puede medir, no se puede medir la rentabilidad real y el retorno que producen esas iniciativas políticas. Yo creo que hoy el cambio lo lidera sobre todo la sociedad civil y lo lideran muchísimo los consumidores, y creo que los consumidores tienen un poder hoy que a lo mejor en el pasado no tenían de la misma manera, y creo que ese poder lo están ejerciendo y es un elemento de transformación muy importante. Y con esas reflexiones enlazo con la siguiente pregunta: ¿por qué algunos colectivos hablan de nacionalizar el agua pese a las recomendaciones en contrario de la ONU? ¿Por qué cuando se tiene que ir en una dirección siempre hay alguien que aparece por el otro lado? Bueno, la ONU no está en contra de renacionalizar el agua, ¿no? Estuvo Leo Heller con nosotros. Lo que dice es que los retos de inversión para afrontar el cambio climático son tan brutales y los gobiernos están altamente endeudados, que solo con inversión pública no se va a poder hacer, no es lo mismo, ¿no? Y por eso da una recomendación de que haya una participación público-privada, ¿no? Que tiene que ir... Es un recurso público con una buena gobernanza y, por otro lado, por una responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿no? De que hagan esto bien y lo incorporen dentro de sus decisiones, ¿no? El problema de la renacionalización del agua en Barcelona es puramente ideológico, ¿no? O sea, vamos, ¿no? Y ha pasado en otras ciudades que se ha renacionalizado, ¿no? O sea, no es un debate racional donde digas que alguien ha hecho una evaluación, ¿no? O sea, los informes que han presentado para algunas renacionalizaciones los haría mejor mi hija de 10 años. O sea, es que no pasarían, no un criterio universitario, no pasarían criterios de bachillerato, ¿sabes? O sea, no estamos haciendo algo que digas que va a mejorar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Seguimos con la posverdad, ¿no? Le están mintiendo a la gente. Dicen que van a renacionalizar el agua para bajar el precio. Primero, no hace falta porque el precio ya lo pueden bajar. O sea, la empresa es el caso de Barcelona, el ayuntamiento tiene mayoría del capital, es un 51%, controla el Consejo de Administración, tiene la regulación para poner el precio del agua. Entonces, si quiere bajar el precio del agua, lo puede hacer ahora ya. Ahora, lo que le tenemos que decir desde el foro y los economistas es, si bajas el precio del agua, no solo vas a reducir la inversión un 60%, la vas a reducir un 80% y no vas a afrontar los retos del cambio climático y vas a poner en riesgo el desarrollo económico de tu ciudad, que puede llegar un día donde los turistas lleguen a Barcelona, abran la ducha y no hay agua, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Y ese día puede llegar, ¿eh? En San Francisco lo han tenido muy cerquita, ¿no? Por eso ahora han reaccionado como han reaccionado y es el ejemplo que hemos querido traer aquí. Eso puede pasar, ¿eh? Y puede llegar un día, ¿no? Claro, pero si el debate es que tener una participación público-privada es de derechas, pues entonces ya no se puede debatir. ¿Para qué? ¿No? Lo que tiene que haber es gente sensata en la sociedad civil, ¿no? No solo como consumidores, como votantes. Claro, si tú votas eso, pues tendrás eso, ¿sabes? Y tú lo has votado y llega un momento que se produce, ¿no? Entonces, es más importante hacer pedagogía a los ciudadanos que intentar convencer a un dogmático, porque convencer a un dogmático es imposible, ¿no? El dogmático es dogmático, ¿no? Y se muere dogmático, ¿no? Entonces, es más fácil convencer a los ciudadanos que gente más pragmática en media, ¿no? El votante mediano, ¿no? Si no hubiéramos tenido un votante mediano pragmático, no seríamos el segundo país que más empleo ha generado de Europa. O sea que los españoles somos un votante mediano pragmático, ¿no? Tenemos nuestras cosas, ¿no? Y hay veces que nos desviamos de la media, pero en media lo hacemos bien, ¿no? Eso es lo que dice la historia y yo creo que lo vamos a volver a hacer, ¿no? En cuanto centremos un poquito esto que nos ha desviado. Sí, una cosa. En esto que está diciendo José Carlos, yo creo que lo que sí que es importante es rescatar la conferencia de Tirol, que es el autor de un libro sobre la economía del bien común, y es que cuando los agentes discuten la mejor forma de hacer una cosa, si ponen el objetivo fundamental, que es el bien común, y lo consiguen definir bien, la forma de racionalizarlo, ¿no? Los políticos pueden discutirlo y buscar los técnicos correspondientes. Pero siempre tienes que tener como objetivo el bien común, ¿no? Y Tirol participó en un foro que fue en Barcelona y lo explicó perfectamente bien, y es que acababa de publicar su libro. Y eso, ya que has puesto el dibujo, que viene muy bien, ¿no? Ese bien común tiene que ser compatible con la democracia. O sea, el sistema democrático es el mejor sistema para llegar a ese bien común. Pero claro, se dan paradojas, ¿no? A lo mejor estoy un poco obsesionado con el caso de Barcelona, pero claro, es que se les ha ido Aguas de Barcelona, no se han enterado, ¿eh? Pero Aguas de Barcelona se ha ido de Barcelona, ¿sabes? ¿No? Y ha venido a Madrid, entonces algo habrá pasado allí y algo habrán hecho mal allí, digo yo, ¿no? No por poner, pero, ¿no? Es que esto es un tema democrático, entonces si deciden los ciudadanos, ¿no? Conoceréis todos Barcelona, y ¿no? Es una ciudad maravillosa, ¿no? Justo al lado del estadio del Barcelona, del Camp Nou, hay una calle, una avenida que se llama Travesera de las Corts, ¿no? Que es una avenida bastante grande, una de las muchas que tiene Barcelona. Tiene una particularidad, que Travesera de las Corts llega a un número donde sales de la ciudad de Barcelona y entras en la ciudad de L'Hospitalet, ¿no? Entonces, la gestión del agua es común, porque, ¿no? Con buen criterio ingenieril, ¿no? En el agua el tamaño importa. Entonces, el tamaño de la concesión importa, el tamaño de la gestión del ciclo integral importa, ¿no? Y al agregar la zona y el área metropolitana consigues tener agua de mejor calidad a mejor precio, ¿no? Eso es lo que es la eficiencia de los ingenieros, ¿no? Y que los economistas apoyamos, ¿no? Bueno, esta señora, que es alcaldesa de Barcelona, quiere que decidan sobre algo común, que es el bien común de todo el área metropolitana, solo los de Travesera de las Corts hasta el 174. Entonces, claro, tú vas a decidir en el 174 lo que le pasa al del 176, ¿no? Y el del 176 no decide. Entonces, claro, lo podemos hacer a nivel global, ¿no? En vez de ir a cumbres del clima, ¿no? Hagamos la gestión de la sostenibilidad a nivel municipal. Será más sencillo. ¿Cuántos ayuntamientos hay en el mundo? ¿No? Claro, es que es un disparate de tal magnitud, ¿no? Que dices, oye, pero, ¿no? Y es que, y si lo criticas, tú no eres democrático, ¿no? Claro, pues nada, ¿no? Entonces, al del 176 da igual, ¿no? Ella que decida. Claro, la del 176 y la alcaldesa del Hospitalet, ¿no? Quiere mantener el modelo porque le ha funcionado bien y no le da problemas a sus ciudadanos. Es una ciudad donde el agua está bien gestionada y llega, incluso están pensando cómo hacer nuevas inversiones para afrontar la economía de la directiva de, ¿no? Nosotros en Europa, por suerte, ya cumplíamos de sobra los objetivos del milenio en tema de agua, cumplimos la mayoría de objetivos de desarrollo sostenible de los ODS en temas de agua. Las nuevas directivas europeas en tema de agua son la vanguardia mundial, especialmente en reciclaje de agua. Nosotros, los retos que tenemos que afrontar son muchos mayores de los que dice Naciones Unidas. La Comisión Europea ya nos ha puesto retos mayores y las ciudades los tienen que afrontar, porque claro, si no lo haces en el ciclo urbano, luego lo metes al recurso, que vuelve otra vez a circular, ¿no? Y, ¿no? Entonces,
es pura termodinámica, o sea, gestionemos bien cada ciclo urbano para gestionar bien el bien común, ¿no? Entonces, ¿dónde tomamos la decisión democrática? ¿A nivel municipal o en toda la Unión Europea, ¿no? O en todo el mundo en las cumbres del clima, ¿no? Entonces, yo vuelvo a repetir, yo sé que a la señora Colau no le va a gustar, pero en temas de clima y en temas de agua, la señora Colau está en la misma posición que Donald Trump, ¿no? Entonces, algo no está haciendo bien, porque claro, ella no quiere estar con Donald Trump, entonces yo creo que es mejor que salga de ahí, es más sencillo, ¿no? Donald Trump es más complicado, porque ¿no? Es bastante dogmático. Muchas gracias. Para que no se nos quede la última pregunta sin hacer y ya terminamos esta mesa. Dentro de las medidas, desde el punto de vista de la RSC, yo creo que habéis comentado ya mucho sobre qué se puede hacer para ayudar a ese problema, pero me dice una muy concreta, que no sé si es exactamente RSC o economía. ¿Se puede aceptar el contador de agua digital con precio variable como el de la electricidad? Tendré que contestar. Bueno, en temas de precios, si está la OCDE aquí, que yo creo que son los que más y mejor han hablado de precios, ¿no? En un país como España, que tiene el problema del mamut y de la alta desigualdad, yo creo que Carlos Mario ha hablado de ello, nosotros deberíamos ir a diseño de tarifas progresivas, ¿no? Por un lado, para corregir los efectos... Oh, vaya. Ya no sé qué más. Ha sido lo de Donald Trump y Colau, que no ha funcionado bien, ¿no? O sea, tú tienes doble problema, ¿no? Uno, un problema de exceso de consumo de demanda cuando los recursos en oferta se está restringiendo, ¿no? Y evidentemente tienes el tema de la desalación que lo puede cubrir, pero no se usa, se explica aquí. Y dos, en tema de gestión de la desigualdad, ¿no? Si tú pones un diseño de tarifas progresivas, que la OCDE tiene varios manuales y, vamos, están aplicadas, demostradas, funcionan bien, o sea, esto no lo tenemos que inventar los españoles, ¿no? Esto ya está hecho, ¿no? Tú a los que menos renta tienen les cobras menos agua y normalmente los que menos renta tienen son los que menos consumo de agua hacen, ¿no? Entonces, si vas subiendo la presión del precio sobre las clases medias altas, pues suelen ya tener piscina, consumen más agua, entonces penalizas el consumo de agua al hacerlo progresivo, ¿no? Entonces, corriges dos efectos, uno la desigualdad y otra mejoras el uso eficiente del recurso, ¿no? Evidentemente, a los de abajo algo les tienes que cobrar, porque si es gratis sabemos que hay un abuso, ¿no? Y si tienen un problema de pobreza, que también es un debate y nosotros lo hemos incorporado al foro, ataca el problema de pobreza, pero no hay una pobreza del agua, o sea, uno es pobre para todo, ¿no? No solo en el agua. Entonces, dale una renta suficiente, ¿no? Para que pueda pagar esa tarifa mínima de subsistencia, ¿no? Sabemos, ¿no? Por ejemplo, los casos que se ha hablado de la época comunista en la Unión Soviética, ¿no? No apagaban el gas de la cocina porque era más barato dejar el gas encendido que consumir una cerilla, ¿no? Y no tenían cerilla. Entonces, bueno, pues no lleguemos a esos errores del comunismo, ¿no? Y no regalemos todo, ¿no? Entonces, protejamos la pobreza con rentas a la gente en pobreza y pongamos un precio accesible y eficiente que permita un uso eficiente del recurso, ¿no? Perfecto. Pues tenemos que acabar. Muchísimas gracias, de verdad, a los tres. Yo creo, sinceramente, que ha sido una mesa, unas ponencias en las que se ha aprendido mucho. Y nada más, es la hora crítica. Yo, por mi parte, mil gracias a todos. Muchas gracias.